to recognize where our strengths lie. Some people are more intellectual, some people are more of the heart, some people are more active, and some people are more practical. Sí, porque mucha gente es más intelectual, muchos más activo, muchos son más prácticos. Y también del corazón. Y también muchos son del corazón, correcto. And those are actually the 4 elements that the magician works with. Y esos son los 4 elementos que el mago trabaja con. Mente, corazón, energía y cuerpo. Mind, heart, energy, and body. And when we put all those together in the appropriate cantidad, amount, in the appropriate amount. Y cuando ponemos estos en las cantidades apropiadas, according to who we are and our personal talents and abilities, de acuerdo a quién somos nosotros y en nuestras habilidades personales, we're going to be seeing a lot of those resources bring forth the fruit of our labor. Vamos a poder tener acceso a esos recursos que vienen a traerlos el fruto de nuestro trabajo. Okay, now there's a very key element here for 2021. Hay un elemento clave aquí para el 2021. So we're not so disoriented when we move out of the tower. Así que para que no estén tan desorientados cuando salgamos de la torre. The key is a card that's called the Lovers. La llave es una carta que se llama Los Amantes. And Lovers is a card all concerned with how we make our choices. Y Los Amantes es una carta que concierne a cómo hacemos nosotros nuestras elecciones. Choices made out of love. Las elecciones que vienen desde el amor. Choices made with commitment. Las elecciones que vienen desde el compromiso. Also with conviction. También con convicción. And it has to combine the material and the spiritual all at once. Y tiene que combinar todo lo que es el material del espíritu, de todo el material de lo que somos, todo en uno. Mm-hmm. We have to bring together the material and the spiritual. Tenemos que traer junto lo material y lo espiritual. It's a marriage between the soul and the body. Es un matrimonio entre el cuerpo y el alma. It's also a marriage between the masculine aspect of ourselves and the feminine. También es un casamiento entre el masculino y femenino. And all levels of our creation. Y todos los niveles de nuestra creación. So we can move freely between one aspect of our creation and another. I'll explain in a moment. Para que podamos traer otro aspecto de nuestra creación. I'm getting so excited that I'm making so many notes. Me estoy emocionando tanto que estoy poniendo notas because every time Alex does a reading, something happens. Cada que Alex hace una lectura, algo ocurre. So one of the things that Tower is telling us. Una de las cosas que la torre nos está diciendo is that there has to be a reason to move out of confinement. Es que tiene que haber una razón para salirnos del encierro. And it's not about going back to normal. There is no normal anymore. Oh, I love you, honey. I know this is a podcast. This is not that professional, but I love you. Dice, no se trata de regresar a lo normal, chicos. Ya no existe lo normal. Quítense eso de la cabeza. We move from deep confinement to deep flexibility. Nos movemos de profundo encierro a profunda flexibilidad. So that we can cooperate with the earth. Para poder cooperar con la tierra. That also is birthing a new humanity. Literally, this is what I see. Está haciendo que nazca una nueva humanidad. We have to move from a sense of derrota. How would you say that, love? Nos tenemos que mover del sentido de defeat
From defeat, we have to move out of defeat mode. Tenemos que salirnos de modo de derrota. To actually accessibility and recognition of our talents. Y que nos da una accesibilidad y reconocimiento a nuestros talentos. We need as a humanity to team up with people that we resonate with. Necesitamos como humanidad tener equipo con gente que resonamos. And also learn from those that we don't resonate with. Y también aprender de gente que no resonamos con quién. So we do not become intolerant. Para no convertirnos intolerables. Yeah, we also need to move from victim mode. Tenemos que movernos de modo víctima. And also from the it should have been, it could have been, it would have been. Y también de podría haber sido, debería de haber sido, etc. To the celebration of everything we've learned. Y movernos a la celebración de todo lo que hemos aprendido. To really move to the next step and dimension of our own great being. Y realmente movernos a la siguiente dimensión de nuestro más alto bienestar, de nuestro ser. To recognize our wisdom inside. De reconocer la sabiduría de nuestro interior. Nobody has to tell us what we already know. Nadie nos tiene que decir lo que ya sabemos. But we need to be wise enough to recognize when it is a thing of the ego. Pero tenemos que saber y reconocer sabiamente cuando hay una situación que es del ego. Or when we're really feeling aligned with a soul who wants us happy all or most of the time. O cuando realmente nos sentimos alineados y más contentos con nuestra alma. Mm-hmm. Because our soul gives us very, very distinct messages. Porque nuestra alma nos da mensajes bastante distintivos y específicos. If we look inside, we'll realize that whenever we're feeling a discrepancy, uneasiness, frustration, sadness, anger, fear. Y cuando nos damos adentro, cuando vamos hacia adentro y nos damos cuenta de cualquier cosa que nos da tristeza, enojo, miedo. Frustración, also frustration. Frustración, sí. What we're endeavoring is a tug of war with our own soul. Lo que estamos empezando a hacer es como una lucha, un quita y pone una lucha con nuestra propia alma. Oh my goodness. Yeah, the soul wants to go one way, the best way possible. El alma quiere ir por un lugar que es la mejor forma de ir. And our persona, the character we've developed, wants to go another way. Y nuestra personalidad o el carácter que hemos creado, el actor que hemos creado en nuestra película, quiere irse por otro lado. Most of the distractions that have held us captive before confinement. Muchas de las distracciones que nos sostuvimos captivos antes de ser atrapados o estar en encierro. Encerrados. Ajá. Are, how can I call it? Have to do with the surroundings wanting to speak to the persona, to the character, but not to the soul. Y tiene que ver cómo hablar. Hay muchas cosas que emergen que le habla a la persona, pero no al alma. Mm-hmm. So most of the publicity, with all due respect, but most of the publicity. Mucho de ¿cómo se dice? La publicidad, con todo respeto va a decir esto. Wants to give instant gratification to the persona. Le quiere dar gratificación instantánea a la persona. Everything seems to be instant now. Todo parece ser instantáneo ahora. So instant food, instant pleasure, insta everything. Sí, Instagram, todo parece ser en instantáneo. Placer instantáneo. ¿Qué más dijiste? Insta todo sí. Instantáneo. Comida instantánea. Comida instantánea, sí. But the real pleasures of the soul. Pero los verdaderos placeres del alma have nothing to do with
those insta everythings. No tiene nada que ver con nada que es instantáneo. It can actually be a balance or a complement to the body's needs and to our persona's needs on this earth. Puede ser un balance y un complemento para las necesidades de la persona. And in a parenthesis, I am one for shopping. Yvonne and I are always talking about when we're going to go to this store and that store and this place to eat. And we love pleasure. Ya, y también uno es, por ejemplo, cuando voy a ir de compras o qué vamos a hacer de placer. Alex y yo siempre estamos hablando a dónde vamos a ir a comer y también de compras. Yeah, I love that side of life, but it's not a substitute for the happiness that comes from within. Le ama a Alex esa área de la vida también, pero no es un sustituto para la felicidad que solo emerge desde el interior. And when I'm aiming at that substitution, this is when I feel unhappy. Y cuando busco todos los sustitutos, es cuando me siento infeliz. Yeah. Yes, because they're a complement to the happiness I already have. Sí, porque son un complemento a la felicidad que siento. But they're not a substitute for the happiness I can create. Pero no un sustituto de la felicidad que puedo crear. Okay, so this year is about once we go out of the tower. Este año es una vez que salgamos de la torre. The cards are saying there's going to be so many more new choices. La opción va a ser que vamos a poder celebrar y tener muchas más elecciones. And this is a sweetie moment, sweetie. Y este es el momento que les va a decir el sweetie famoso que les dije. Cada que él dice sweetie, prepárense. Okay, be ready for great disruptions. Prepárense para grandes... I don't know how to say disruption in Spanish. Disruption como ruptura. Prepárense para grandes rupturas. Dun, dun, dun. Yeah, these disruptions have to do with migrating. Estas rupturas tienen que ver con migrar. New social platforms. De nuevas plataformas sociales, which is totally happening, que está pasando. Okay, new apps. Nuevas aplicaciones. New ways to be creative. Nuevas formas de ser creativo. It would seem like here is saying that in order to continue romancing our own selves. Y podría decir que en forma de para poder seguir romanceándonos a nosotros mismos. Because literally in the card there's this Knight of Cups, which is the most romantic character in the tarot. Oh, so say that again, please. Okay, one of the cards, at the end of the reading, because like I'm at the bottom of the reading right now, we have one of the most romantic characters in the tarot. En una de estas lecturas, sigue haciéndonos la lectura. Tiene uno de los caracteres más románticos de este tarot. Sí, en this character o personaje. Y en este personaje, ya. We can see how much we want to love our own selves and be loved by the universe. Podemos ver cuánto nos queremos amar a nosotros mismos y amar y ser amados por el universo. And one of those ways to romance ourselves is to give ourselves so many more choices. Y una de las formas de romancearnos a nosotros mismos es de darnos muchas más elecciones. And those choices are going to be wiser. Y esas elecciones van a ser más sabios. They're going to be at an entirely different level. Van a ser a un nivel totalmente diferente. Probably they will be better connected to the earth and also to life's rhythms and cycles. Probablemente conectado a los diferentes ritmos de la tierra, sus ciclos de formas diferentes. It's going to be more like earth respectful. Va a ser más como que con mucho más respeto a la tierra. Also more creative in many artistic and very sensuous ways. También mucho más creativo y maneras mucho más sensuales.
Yes, more sensitive, more feminine. Y más sensitivas y más femeninas. I put the sensuality on it. I don't know why I translated it into... Yeah, let's bring it on. Yes. It's very sensuous. It's very tangible. It's very